Hola, buenas noches a todos. Nuevamente gracias por acompañarnos en nuestro canal de apoyo jurídico en YouTube. En la noche de hoy nos acompaña un gran amigo de la oficina, el doctor Iván Cinesio Gómez, quien es médico de la Universidad Javeriana, abogado de la Universidad del Rosario y cuenta con varias especializaciones y estudios de posgrado. Además de ser abogado litigante, el doctor Gómez Morad es adicionalmente profesor en diversas facultades, incluyendo facultades de medicina, de derecho y en administración de empresas. Doctor Iván, buenas noches y gracias por acompañarnos. Doctor Javier, muy buenas noches. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, hemos invitado en la noche de hoy al doctor Gómez para que nos hable un poco sobre todo lo que tiene que ver con la reciente oleada de reformas en el sector salud que viene adelantando el gobierno nacional. Queremos que nos explique un poco, digamos, de qué se trata, los aspectos buenos, los contras y obviamente su postura crítica, que es la razón principal por la cual realizamos este tipo de conversaciones. Doctor Iván, si me permite, cuéntenos un poco cómo ve usted en términos generales todo el proyecto de reformas que viene adelantando el gobierno nacional en materia de sector salud. Doctor Javier, las reformas en el sector salud tienen aspectos positivos y aspectos que toca verificar en el tiempo qué va a suceder con ellos, porque probablemente no están respondiendo a lo que la gente está necesitando. Los aspectos positivos a los que he hecho referencia, entre ellos encontramos como primer lugar la categorización del derecho a la salud como un derecho fundamental, aspecto que es muy importante porque permite al ciudadano exigirle al Estado, sin importar componentes económicos, la garantía de este derecho. Es decir, que tendrán que prestarle los servicios para poder garantizar la salud como derecho autónomamente fundamental sin que de por medio esté la vida o algún otro derecho como tal. Eso es un aspecto muy importante porque con la ley 100 de 1993 y con el esquema constitucional actual de la constitución del 91, el derecho a la salud era un derecho prestacional que debía garantizar el Estado a través del servicio público esencial a la salud, pero eso tiene como contratiempo que si se acaban los recursos, pues el Estado no tendría ningún tipo de obligatoriedad en garantizarlo. Entonces, en cuanto a la reforma actual, esa garantía de volverlo fundamental es muy importante y sí contribuye a beneficiar a los usuarios del sistema de salud. Bueno, muchas gracias. Algunos de nuestros usuarios o clientes o televidentes probablemente se van a estar preguntando por qué razón entonces se requiere de varios proyectos para hacer eso. Si eso lo podríamos, digamos, meter en un solo paquete, ¿por qué razón de pronto necesitaríamos de una ley estatutaria y una ley ordinaria y decretos reglamentarios y resoluciones? Cuéntenos un poco desde su experiencia. Lo que sucede es que una cosa es el concepto del derecho a la salud, pero para garantizarlo, el Estado finalmente necesita tener una estructura que no basta con una constitución política, sino que tiene que desarrollarse a través de una ley expedida por el órgano competente que es el Congreso. El Congreso da las pautas generales de cómo se estructura el sistema de salud para garantizar el derecho, pero incluso después de esas pautas generales se necesitan unas normas técnicas que especifiquen determinados procedimientos a los distintos actores. Lo que quiero decir es, teniendo una vez el derecho a la salud perfectamente definido, nos toca elegir un modelo a través del cual el Estado va a garantizar la prestación del servicio. Y ahí es donde aparecen distintas leyes, el actual marco generado por la Ley 100 del 93, donde se definió un modelo donde el Estado garantiza el servicio, pero como el Estado no tiene infraestructura suficiente de pronto para administrar los recursos y tener las redes de prestadores, pues establece un intermediario que son las famosas EPS, a quienes se les dijo, mire, capten los dineros, ustedes les voy a dar de esos dineros que captan un porcentaje, un valor de una prima y con eso usted garantiza la prestación de un plan de salud. Y se crearon los prestadores de salud como instituciones para que las EPS hicieran contrato con los prestadores y ya los prestadores se encargaran de garantizar el derecho a la salud. Todas estas relaciones a las que estoy haciendo referencia de manera muy concreta, obviamente necesitan reglamentaciones adicionales
al escenario de un marco constitucional. Por eso es necesario crear una ley ordinaria para modificar algunos aspectos que están fallando de ese sistema que se generó a partir de la ley 100 de la intermediación delegada a las EPS. Y por eso la necesidad de una ley ordinaria y posteriormente decretos que van a reglamentar esta ley. Bueno, doctor Iván, teniendo en cuenta esto último que nos acaba de decir, nos surge la pregunta de, la semana anterior estuvimos precisamente hablando con el doctor Oscar Amaya aquí sobre la defraudación en el sector de seguros y entiendo que el tema de la prestación de servicios de salud, o más bien el modelo como está concebido ahorita, funciona bajo el modelo de aseguramiento, donde las EPS vendrían a ser algo así como unas aseguradoras en materia de salud. Primero quería, digamos, confirmar si esto efectivamente es así y segundo, cómo podría cambiar esto con las reformas que está introduciendo el gobierno. El esquema de la ley 100 o el esquema actual de nuestro sistema de salud, como usted bien lo dice, doctor, es un esquema de aseguramiento. Entendido un esquema de aseguramiento en el cual cada persona genera un riesgo, que es el riesgo de enfermarse o de ver alterado su componente de la salud. Ese riesgo que se manifiesta con unas enfermedades o con unos servicios que tiene que recibir la persona, obviamente tienen unos costos. Entonces, la persona podría decir, cada servicio que yo tengo, yo lo pago. Y eso sería muy barato cuando uno solamente va a un médico general y va a una consulta odontológica. Pero ¿qué sucede cuando una persona tiene un cáncer o una enfermedad renal o alguna patología que genere costos de 50, 100 millones por año y la persona perfectamente viva 10, 15 años y sobre todo para las personas de alta edad? Obviamente la persona no le queda fácil en un sistema como el colombiano, donde los ingresos no son grandes, es decir, yo corro con los costos de salud. Entonces lo que se hace es dispersar ese riesgo de los costos de salud entre toda la población, lo que significa que una persona paga al sistema de salud un valor determinado y con ese valor determinado que paga la persona, dependiendo de los riesgos que tiene, el sistema de salud dispersa entre todos los recursos que recibe a las patologías que tiene que pagar el sistema de salud. Digamos usted, probablemente en los últimos 15 años de su vida laboral ha cotizado al sistema de salud, pero debido a que es una persona joven y saludable, obviamente no ha requerido ningún servicio. Toda esa plata que ha recibido el sistema de salud por usted, que no ha consultado, la utiliza para atender a las personas que realmente se han enfermado. Por eso el esquema sí es un esquema de aseguramiento. Mientras que personas que ganan poco pero se enferman, pues podría que no les alcanzara, pero con la plata de personas que eran sanas, obviamente con esa plata pagaron sus servicios. Entonces, el esquema bajo ese principio es un sistema de dispersión de riesgo y entabla o encasilla dentro del concepto de aseguramiento. Pero las EPS no son per se aseguradoras. Si bien manejan el esquema del aseguramiento, las EPS son gestoras de un riesgo en salud, lo cual quiere decir que ellos, cambio la palabra un poco gestora, lo que son es administradoras de un riesgo en salud y tienen que garantizar la prestación de un servicio de salud, lo cual quiere decir que las EPS cogen los riesgos de sus afiliados y les tienen que garantizar unos servicios bajo un esquema financiero de aseguramiento. Pero la función principal de las EPS es gestionar un riesgo en salud más que un riesgo financiero si lo tuviéramos solamente hablando en el tema de aseguramiento, porque aseguramiento es un concepto realmente financiero. Pero entendido que las EPS creadas con la ley 100 tienen que gestionar un riesgo de la salud de los pacientes, entonces las EPS se les dio unas obligaciones y unos derechos para garantizar estos servicios a la población. Entonces, con la ley 100 se le dijo a las EPS, usted recauda la plata, toda la que va a recibir el sistema del nivel contributivo. De esa plata yo solo le dejo a usted una porción y usted garantiza un plan de beneficios. Ese esquema donde la EPS bajo el esquema de aseguramiento recaudaba la plata y tenía que garantizar con una plata que le quedaba unos beneficios, tuvo grandes falencias y falló por varios motivos. Uno, el escenario, estamos en un país corrupto en muchos temas. No con esto quiero imputarle algo deshonroso a ningún gerente o directivo de una EPS, pero se encontró, de acuerdo a los informes que lleva la Fiscalía, que hay muchas investigaciones que se tienen contra algunas personas porque no se utilizaron los recursos de la salud para lo que correspondía. Entonces, ese escenario de la corrupción,
sumado a un escenario donde las entidades no entendieron que lo que tenían que hacer era garantizar servicios, sino más bien dar rentabilidades, los recursos de la salud no llegaban a quien correspondían, sino que empezaban a dispersarse en construcciones de clínicas. Y eso sumado a que como no había claridad en lo que consideramos el derecho a la salud como fundamental, entonces las EPS se limitaban a reconocer lo que está dentro del plan de beneficios que decía la ley. Pero cuando la persona necesitaba algo adicional de ese plan de beneficios, tenía que acudir al instrumento que se llama la tutela para recibir ese beneficio. Entonces las EPS los obligaban a pagar cosas que no estaban recibiendo la plata y le decían, sí, preste el servicio y recóbrele al Estado a través de lo que se llama el FOSIGA. Pero el flujo de los recursos no ha sido suficiente. El FOSIGA se demora a pagarle a las EPS se demora para pagarle a las clínicas, generando una gran crisis a nivel hospitalaria y de las instituciones y de prestadores, quienes ya no pueden prestar servicios porque los costos igual siguen funcionando y dicen ya no puedo prestar un servicio y el perjudicado final es el usuario. O sea que estaríamos casi que diciendo que el sistema funciona al fiado. En este momento sí, el sistema el prestador está trabajando, se puede decir al fiado, porque prestan el servicio, se demoran 30, 60 días en pagarle, a veces no les pagan, les devuelven las cuentas y se genera todo un problema de flujo de recursos. Ese es el problema actual, que es un problema de que los recursos no están llegando donde deben llegar y por eso con urgencia se requiere esta reforma que se está tramitando a través del Congreso. Bueno, doctor Iván, pero teniendo en cuenta eso que nos acaba de exponer usted, sobre todo las problemáticas que se presentan hoy en día con la prestación y con el sistema más bien de salud en términos generales, ¿de qué manera entraría, digamos, estas reformas a corregir, digamos, una o varias de esas falencias? La ley 100 con su modelo de aseguramiento, pero adicionalmente del que delegó el recaudo y administración de recursos a los particulares EPS, ya ha tenido dos reformas de tipo legal. Sin embargo, que han respondido siempre a las crisis que se van presentando. La crisis actual es un tema de flujo de recursos, que los recursos lleguen al destinatario real. Adicionalmente, el escenario que he mencionado ya de corrupción y el escenario que he mencionado de crisis financiera de la EPS, porque estaban pagando temas que no estaban dentro del plan obligatorio de salud, a través de todo este tema de las tutelas. Entonces, estos tres temas que son los que llevan a la crisis actual en materia de flujo de recursos, tienen que ser solucionados o se van a solucionar o se pretenden solucionar con esta reforma a la salud. Entonces, ¿qué aspectos se proponen para poder controlar estas críticas que acabo de mencionar o estos temas que acabo de mencionar? Primero, el recaudo de los recursos ya no se le va a dejar a la entidad promotora, sino que se va a crear una institución del orden nacional que va a ser el gran recaudador y administrador de los recursos del sistema de salud. Es decir, más de 20 billones, casi 30 billones de pesos por año que llegan al sistema de salud para tanto el régimen contributivo como para el régimen subsidiado, ya no van a ser manejados en formas dispersas, sino que va a haber un solo gran recaudador, que es lo que se va a conocer como Salud Mía. Esta gran recaudador se va a encargar de pagar directamente a las clínicas y hospitales de segundo o tercer nivel, es decir, a las entidades que prestan los servicios de nivel complejo. Entonces, de esa forma ya nos saltamos una intermediación que era la EPS y directamente el prestador que se quejaba de que no le pagaban y la EPS que no le pagaba el Estado, entonces se va a eliminar este paso y directamente el Estado le va a pagar al prestador. Que desaparecen las EPS, sí desaparecen bajo las funciones que tienen actualmente, pero las EPS pueden liquidarse o pueden transformarse en una nueva figura que se va a llamar el gestor. Y el gestor lo que va a hacer es seguir afiliando a las personas. Es decir, yo ya no afilio a una EPS, sino afilio a un gestor. Y el gestor me va a entregar un portafolio de servicios de primero, segundo, tercer nivel, de todos los niveles de complejidad, y yo puedo acceder a través de esta red de prestadores para que se me garantice mi derecho a la salud de acuerdo a los requerimientos que hay. Entonces, la EPS, al no estar ya preocupada por administrar recursos y por buscar esa rentabilidad derivada de los recursos, en teoría, lo que debería es garantizar buenos prestadores para que la gente se fidelice a esa red y se quiera quedar en esa red. El Estado le paga directamente al prestador y la EPS lo que va a quedar recibiendo es solamente un valor mensual
por cada afiliado para gestionar la red desde el punto de vista administrativo y se le permite a las EPS que han tenido un muy buen desarrollo para que siga administrando el primer nivel. ¿Qué significa eso? La consulta médica, el laboratorio clínico, la odontología, y este primer nivel, sin barreras de acceso, la EPS lo puede seguir administrando o no, si ella quiere o no quiere, y por eso recibiría un valor por cada afiliado que tenga. Esta nueva metodología lo que busca es, primero, solucionar ese problema que digo de recursos, y segundo, tratar de buscar medidas para evitar de que vuelva a suceder. Lo que yo he criticado siempre de esta reforma es que está construida para un problema real y actual que de no solucionarse produciría una gran crisis del sistema de salud y en 1 o 2 años la población colombiana que no tenga capacidad de pagar en forma particular o a través de sus prepagadas estaría sufriendo grandes consecuencias. Es decir, con la reforma tratamos de solucionar ese problema, pero la reforma no se ha centrado todavía en los problemas más, o no los problemas importantes, sino el sentir de las personas. Vemos todos los días en los noticieros o tenemos conocidos que lo que se quejan es: no me dieron los medicamentos, me atendieron en forma tardía, me prestaron un mal servicio, las consultas se están demorando 3 o 4 meses. Esta reforma pretende solucionar esos problemas de manera indirecta, diciendo: si ya llegó la plata al prestador, pues el prestador puede contratar más gente y se va a solucionar eso. Pero no establece lineamientos legales específicos que garanticen que el problema de la población se va a solucionar. Ojalá que esta reforma traiga indirectamente los beneficios que espera el gobierno. Pero si no, dentro de 2 o 3 años vamos a estar, o 5 años, en una nueva crisis y el problema ha seguido siendo el mismo, y es que la gente no recibe el servicio con la calidad y con la humanidad que un Estado social de derecho debe garantizar. Pero hablando un poco de los problemas, digamos, que corresponden al ciudadano, que era este último tema que usted está tocando, ¿la reforma eliminaría la tutela, sí o no? La reforma no tiene la facultad ni la posibilidad ni la competencia, los que la están tramitando, de eliminar la tutela, porque la tutela es una herramienta constitucional para garantizar derechos fundamentales. Entonces, una de las cosas que a la gente siempre le ha preocupado es que me van a eliminar la tutela. No, eso no es cierto. Es que yo escuché al ministro en una conferencia y dijo que la tutela iba a desaparecer. No es cierto. Sin embargo, la tutela como herramienta jurídica sigue existiendo. Pero si el sistema logra garantizar el servicio, pues la gente ya no tiene que acudir a la tutela. Entonces, indirectamente la tutela debería disminuir si se logra, con las reformas, llegar a mejorar la prestación. Sin embargo, y no es por el ánimo de ser pesimista, no considero que bajo un sistema de salud todavía tan joven, porque 20 años para ajustar un sistema de salud es muy poco tiempo, con tantos problemas que se han venido presentando, pero con actores que claramente han tenido algunos escenarios de corrupción, las cosas van a cambiar solo con una norma. Es decir, hay un problema cultural de por medio, donde mientras no se cambie de base en la esencia de lo que se debe garantizar y no se le establezcan herramientas concretas al ciudadano, los problemas van a seguir siendo exactamente igual. Conclusión: la tutela no desaparece, se puede seguir utilizando, se espera que disminuya porque se va a prestar el servicio. No creo que se vaya a prestar mejor el servicio a lo que está prestando actualmente. En consecuencia, la tutela va a seguir exactamente igual y seguirá siendo una herramienta para los ciudadanos y para todos nosotros para que podamos garantizar nuestros derechos. Pero teniendo en cuenta entonces ambos escenarios, es decir, la tutela ya no sería necesaria o la tutela va a seguir siendo necesaria, ¿cómo entraría, digamos, el FOSIGA, que hoy en día casi que gira cheques en blanco para la prestación de eso porque viene ordenado por parte de juzgados, eso no es discutible? ¿Cómo podría de pronto la reforma entrar a controlar un poco desde el punto de vista financiero ese tema? Porque pues se ha criticado que eso ha servido un poco también para el tema de todo lo de la corrupción que usted nos mencionaba, ¿verdad? Digamos que el escenario de cambiar, de cambiar, digamos, el recaudador, obviamente hace que desaparezca el FOSIGA. Porque antes lo que pasaba, como les decía, era la plata la recibía la EPS, pero la EPS solo quedaba con un porcentaje que era lo que se llamaba la UPC. Lo demás tenía que devolverlo al Estado, y el Estado había creado unas cuentas que se llamaban FOSIGA. Entonces, cuando a la EPS le decían preste un servicio que no está dentro del plan que debe prestar, le decían recóbrele al FOSIGA, situación que demoraba los pagos y que obviamente es una de las explicaciones que ha dado las EPS para decir que están quebradas.
y para no pagarle a los demás prestadores. Entonces, cuando usted me dice cómo se mejoraría este tema, el tema es que si yo recaudo Estado y tengo solo una sola entidad centralizada, que es la que se encarga de recaudar y pagar, pues realmente no tendría por qué haber FOSIGA que le esté reconociendo a un tercero una cosa diferente, sino que es directamente el Estado a través de esta entidad quien va a pagar el servicio. Obviamente los servicios no son ilimitados. Si bien va a desaparecer el POS como concepto actual que tenemos, sigue existiendo un plan de beneficios con unas restricciones. Y es muy probable que esas restricciones, cuando en un momento determinado una persona considere que requiere el servicio y que no está dentro de este plan de beneficios, tenga que seguir acudiendo a la tutela. Y el juez también tendrá que seguir ordenando, porque el derecho ahora es fundamental que se preste el servicio y le ordenará tanto al gestor como al privado que hace parte de la red que presten el servicio, pero a quien le ordenará pagar ahora será a la nueva entidad pública, Salud Mía, al prestador o al gestor, dependiendo de cómo se haya hecho el contrato y a quien tenga que desembolsarse. Esto es una reforma para mejorar los flujos de recursos, no para perjudicar los derechos de los ciudadanos. Es decir, la tutela va a seguir existiendo para aquellos casos en los cuales no esté dentro del plan de beneficios el servicio que requiere la persona, siempre y cuando esté médicamente justificado y adicionalmente no sea un tratamiento que llaman de suntuoso, como los estéticos, sin que haya una justificación médica, o tratamientos que no tengan una demostración científica de su beneficio. Bueno, pasando entonces ahora un poco de la óptica de lo que es frente al ciudadano, frente al paciente, ¿cómo afectaría esta reforma de pronto a los profesionales de la salud a todo nivel, teniendo en cuenta que una de las críticas que se le hace al sistema actual es que un poco genera una especie de esclavitud frente a muchos de los profesionales, que los obliga a los médicos a prescribir determinadas medicamentos y no otros, o que los obliga a atender muchos pacientes en poco tiempo? Un poco cómo podría cambiar eso o no cambia nada con el sistema actual. En cuanto al número de pacientes que tienen que atender por hora en un momento determinado, eso no va a cambiar, porque igual seguirá existiendo un gestor que tendrá que verificar que se cumplan unos indicadores de pertinencia y adicionalmente de calidad y de eficiencia por parte del profesional. Tampoco va a cambiar el nivel de ingresos. El nivel de ingresos va a seguir siendo exactamente igual. Las personas que no tienen un nivel alto de especialización seguirán teniendo los ingresos más bajos dentro del sistema, y los que tengan alto nivel de especialización, igual hoy en día se necesita un reemplazo de un trasplante cardíaco, igual que se va a necesitar después de la reforma. Y la persona que hace un trasplante cardíaco, por ser tan exclusiva en Colombia, pues pone sus honorarios a lo que él considere, y ahí no hay chance de negociar con esa persona porque él es el que decide, y va a seguir teniendo un buen ingreso tanto ahora como lo va a tener también dentro de 2 o 3 años o 10 años, independiente del sistema que digamos. Es decir, a nivel del profesional de la salud, sea médico, sea personal de enfermería, sea personal de odontología o profesional de odontología, sea bacteriología, lo que va a cambiar el nivel de ingreso de un profesional es el nivel de especialización que tenga para prestar el servicio en forma autónoma. Lo que pasa es que sí puede mejorar su condición de vida, en cuanto a que hoy en día una de las críticas que ellos dicen es: no me pagan mi sueldo, trabajé en el hospital y no me pagan. Y el hospital dice: no pago porque no me ha pagado la EPS. Y la EPS dice: yo no pago porque no me ha pagado el FOSIGA. Si hemos eliminado todos estos intermediarios y se paga directamente a la institución, pues la institución no va a tener ninguna disculpa para no pagarle al profesional. Es decir, el profesional va a poder contar con flujo de caja. Es decir, va a recibir mensualmente su sueldito, su sueldo o su buen ingreso, o el ingreso que corresponda de acuerdo a las reglas del mercado, porque el dinero va a fluir. Es decir, lo que es el tema de cómo se trabaja no va a cambiar. Recibir mejor más a tiempo la plata, eso sí va a generar algo mucho mejor. Un poco cambiando de tema y teniendo en cuenta, aprovechando que su experiencia profesional ha sido manejar temas sobre todo de responsabilidad médica, me gustaría de pronto, hablándole a aquellos usuarios que han tenido casos o todo eso, de pronto, ¿cómo entraría a cambiar? Y lo pregunto porque hoy en día muchos abogados, eso lo sabe usted, inmediatamente dicen: no, aquí hay que demandar al médico, hay que demandar a la clínica, hay que demandar a la EPS, hay que demandar a todo el mundo. Teniendo en cuenta este nuevo modelo, ¿cómo ve usted de pronto que pueda cambiar, digamos, la práctica forense jurídica frente a ese tema?
Lo primero es que esta rama del derecho que se dedica a las indemnizaciones de perjuicios por mala prestación de servicios médicos trabajan es sobre un aspecto muy humano. La plata no devuelve la vida de un ser querido, no devuelve la integridad de un hijo, de una esposa o de un hermano en ningún momento. Lo que quiero decir es, aquí no es un tema de que la gente se quiera enriquecer porque le mataron a su familiar. Es un tema simplemente de justicia y de reivindicación social y de reivindicación desde el punto de vista económico, porque ese es el concepto de la responsabilidad civil. ¿Qué va a cambiar con la reforma? No creo que vaya a cambiar. ¿Por qué digo que no creo? Porque mientras no se establezcan unos estándares claros de la calidad del servicio para el usuario, podemos hacer todos los cambios a nivel macroeconómico, a nivel de financiamiento, de flujo de recursos o de los actores que administran. Pero si eso no redunda en oportunidad y en calidad, que es lo que le importa a las personas, la gente se seguirá muriendo. En los hospitales, algunos que son universitarios seguirán atendiendo estudiantes porque se vuelve simplemente un tema de ahorro de recursos, y los estudiantes que no tienen la formación al momento de un trabajo de parto diagnostican mal y los niños pueden quedar con una lesión cerebral irreversible, y después las familias tienen que asumir los costos y terminar presentándose las demandas. Es decir, como fenómeno, no creo que vaya a cambiar en los próximos 10 años, porque no es el cambio de la norma lo que va a generar inmediatamente el cambio en la prestación. Es el cambio de la actitud y el cambio de todo el concepto general del sistema y de los valores del sistema lo que va a redundar finalmente en el cambio frente al usuario o en la imposición de normas de obligatorio cumplimiento de unos mínimos que puedan ser exigibles en forma clara y puntual por parte del usuario, y en eso la reforma está todavía muy quedada. En cuanto a los abogados que se dedican a este escenario, mi recomendación es estudien muy bien los casos, revisen muy bien el componente técnico, no improvisen, porque en este escenario encontramos que demostrar un error médico tiene particularidades muy específicas. Lo que sí hay reformas es a nivel del procedimiento, donde las exigencias para probar una lesión o un error de conducta han aumentado, y en eso hay que ser muy cuidadosos. Entonces, a abogados, la invitación es a que sean mucho más diligentes, a usuarios a que sepan elegir la persona que va a representar sus intereses jurídicos, a los usuarios también la invitación es a que exijan sus derechos en el momento en el que les están prestando el servicio, así eso genere de pronto algún tipo de contratiempo inicial, que le digan, es que usted ¿por qué viene a reclamar? Pues sencillo, porque es mi derecho, porque es mi familiar o porque soy yo, y es mejor pasar una vergüenza inicialmente a después dolores de cabeza o tener que estar en procesos judiciales. Entonces, usuarios exijan sus derechos al comienzo, que es cuando están ustedes reclamando recibiendo el servicio. A los profesionales del derecho sean muy juiciosos, y la responsabilidad médica va a continuar durante mucho tiempo, por lo menos unos 15, 20 años, mientras madura el sistema y cambiamos la mentalidad de prestador, administrador, y a nivel estatal un poquito más de conciencia. No, doctor Iván, es usted muy amable por acompañarnos hoy. De todas formas, no quería dejar pasar la oportunidad, primero, para invitarlo a próximas charlas sobre temas de médicos o jurídicos, si tiene bien acompañarnos. Y segundo, antes de irnos, me gustaría de pronto que frente a los usuarios que nos están viendo el día de hoy, nos pueda regalar pues los datos de contacto. Estoy seguro que muchos de ellos podrán tener inquietudes jurídicas o médicas que de pronto usted nos puede ayudar a absolver. Doctor Javier, nuestra amistad es de muchos años, los valores que usted tiene y su oficina tienen son compatibles con la oficina que yo dirijo, que se llama GM Abogados. Donde nos pueden ubicar es en la página web de la oficina, que es www.responsabilidadmedica.com. Ahí pueden consultar el correo electrónico institucional o el correo electrónico personal, mi correo, que es ivancinesio@responsabilidadmedica.com. Pero además de que pueden ingresar directamente a través de la oficina, recordarles que Apoyo Jurídico está construyendo y ha construido alianzas con personas y con oficinas de abogados que comparten los mismos valores sociales y corporativos, y buscando realmente una administración de justicia seria para los usuarios. Dentro de esas alianzas estamos nosotros, entonces también los pueden consultar a ustedes directamente, y a través de nuestra alianza podemos perfectamente atender a las personas en las instalaciones de ustedes
o también a través de mi oficina. No, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos nuevamente hoy. Nuevamente les recordamos nuestros datos de contacto, nuestra cuenta en Twitter, @apoyojurídico13, o si no, a través de nuestra página web www.apoyojurídico.co, y esperamos contar con ustedes en nuestra próxima emisión la próxima semana. Muchas gracias, doctor Iván. Muchas gracias a todos los televidentes.